O sea, quien te oiga a lo mejor pensará, ¿esta persona es un brujo? ¿Tú te considerarías que eres un brujo? Una de las actividades que hacíais era ir a casas abandonadas. Sí, de Ouija. La Ouija, la que tengo aquí. ¿Y esto cómo funciona? ¿No me has dicho que tienes que poner esto encima de las letras? Nosotros vamos más a lo demoníaco, vamos a sitios donde hay una carga debido, sea un ritual que hayan hecho satánico. Se abrió sola, o sea, estabais ahí Mientras la puerta se abrió sola. Ahí fue cuando nosotros nos dimos cuenta de que había una tercera persona. Y se habla y se especula en redes sociales de incluso canciones que están habiendo actualmente que sale la palabra Illuminati. Hacer un amarre es utilizar brujería para Claro, seducir no, para obligar. Estás escuchando Thinkers y hoy vamos a hablar sobre fenómenos paranormales. O bueno, espera, ponme música. Vamos a hablar sobre fantasmas, demonios, posesiones, espíritus. Y lo vamos a hacer con un investigador de fenómenos paranormales que pertenece al grupo o al segundo grupo con más seguidores después de Cuarto Milenio. José, ¿cómo estás? Hola, buenas. ¿Qué tal? Pues bien, aquí encantado de estar contigo hoy para poder explicar e introducir a la gente que es un poquito el mundo oscuro, que la gente le tiene tanto respeto y temor. Miedo más que respeto, yo creo, ¿no? Le da un poco de miedo de fenómenos paranormales. Bueno, la gente tiene... Sí, es eso. Bueno, yo creo que la gente y yo, o sea, queremos saber qué es o qué son los fenómenos paranormales. Bueno, un fenómeno paranormal se caracteriza por ser un fenómeno que sucede y no tiene explicación normal, ¿vale? Entonces, ahí cuando estás en una situación viviendo algo que racionalmente no tiene ningún tipo de sentido, estás ante un fenómeno, lo que podríamos decir un fenómeno paranormal, algo que no tiene lógica a nivel científico, por decirlo de alguna manera. Es decir, que no cumple con las leyes de la física o las leyes naturales, ¿no? En este caso. Exactamente. Es decir, ¿me podrías poner ejemplos para que la gente sepa? Bueno, pues muy sencillo. Estás en tu casa, tumbado en el sofá viendo la televisión y resulta que se te pone el radiocasete en marcha sin tener la toma de corriente enchufada. Es decir, que se enciende solo. Exactamente, entonces eso ya sería algo fuera de lo normal. Un aparato eléctrico que no tenga corriente ya nos está indicando de que hay algo que ya no es normal. ¿Podríamos decir que es algo que no tiene explicación? Exacto. Que no se pueda explicar. Exacto. Pero bueno, ahí entrarían otras cosas que a lo mejor nosotros no tenemos la explicación, pero sí que existe y podemos dar por sentado de que es un fenómeno paranormal. Bueno, y sí. Realmente sí que es normal, a lo mejor tiene una explicación, ¿no? ¿Cómo lo ves? Claro, desde el punto de vista en el plano en el que estamos, o sea, aquí en el plano terrenal, cuando te sucede eso, normalmente le diríamos fenómeno paranormal, porque no es un fenómeno lógico o habitual de que suceda a lo cotidiano, ¿vale? Entonces, podríamos denominarlo así simplemente por eso, porque no es algo que tenga la normalidad científica, ¿vale? Y explicación científica aparente. Entonces ahí entraría ya lo que sería la denominación de fenómeno paranormal. ¿Y tú, es decir, qué es lo que te llevó a dedicarte a investigar estos fenómenos paranormales? ¿Cómo empezó? Dijiste, pues mira, voy a entrarme en este mundo de las ciencias ocultas, ¿no? ¿Lo digo bien? Sí. Bueno, básicamente de pequeñito, mientras la gente estudiaba naturales, sociales y las materias escolares, bueno, pues yo me dedicaba a otro tipo de estudio, un poquito más oscuro, ¿no? Entonces, pues me tiré muchísimo tiempo pues estudiando pues este tema, estudiando teología, estudiando un poquito de todo, ¿vale? De lo que sería ciencias ocultas, espiritismo, todo este mundo más oscuro que embarca a las ciencias ocultas. Y a raíz de ahí, ahora como 6 años, decidimos montar un programa de radio. A raíz de ese programa de radio se montó un equipo de investigación y hasta el día de hoy pues
continuamos investigando. ¿Y ese equipo que investiga? ¿Y cómo lo hace? Bueno, ¿Qué actividades se hacen ahí? En el equipo se investiga, yo soy demonólogo y entonces pues... ¿Demonólogo? Demonólogo. La gente dirá, ¿y qué es un demonólogo? Bueno, el demonólogo es una persona que pues tiene estudios, ¿vale? Obviamente los estudios de ocultismo no están reglados en nuestro país, todo hay que decirlo, porque hay la gente que luego entrará en esa polémica y no están reglados, ¿no? Entonces, un demonólogo es la persona que se encarga de estudiar el fenómeno de los demonios, de la demonología, de lo que son actividad demoníaca. ¿Vale? Está la actividad paranormal y luego ya está la actividad demoníaca. Ahí entraría un ámbito muy grande de entidades, que les llamamos, para que la gente separe un poquito. Aquí ya estamos dando por sentado de la existencia de los demonios y todo eso. Tú ya partimos de la base de que... Porque claro, puede haber otro debate que tampoco quiero entrar en el ¿existe o no existe? Eso ya luego la gente, si quiere, en los comentarios que lo ponga de ¿existen los demonios? ¿No existen? Ahí. Exacto. Nosotros no intentamos convencer a nadie. Es una cosa que decimos muchísimo cuando vamos a hacer las entrevistas. Simplemente nosotros explicamos nuestra experiencia y lo que nosotros vivimos, ¿no? Entonces, hay que diferenciar entre desencarnados, ¿vale? Que sería lo que prácticamente una persona que ha fallecido y se ha quedado en el lugar, ¿vale? Que eso normalmente suele pasar cuando hay accidentes a nivel trágico inesperados o suicidios, ¿vale? Una persona cuando se suicida o hay un asesinato en un sitio que no era, o sea, que ha sido provocado sin que realmente tocara que esa persona, pues al igual muriera ese día, sino que ha sido provocado. Ahí entraría el tema de los encarnados, ¿vale? Los desencarnados y los espíritus, que son los seres que se quedan aquí vagando debido a ese tipo de incidentes. Es decir, vagando, y además tú me dijiste que una de las actividades que hacíais era ir a casas abandonadas. Sí. Ves a casas abandonadas y tenemos aquí encima de la mesa un aparato que no sé si me puedes explicar la actividad y también para qué sirve ese aparato que tengo dentro ahí. De las investigaciones paranormales, ¿vale? Normalmente se utilizan pues aparatos, ¿vale? Aparatos que nos indican pues movimientos de temperatura, nos indica, en este caso tenemos aquí el K2, el famoso K2. Estos son aparatos que normalmente han sido utilizados por grupos de investigación paranormal a nivel de Estados Unidos, que es de donde casi viene donde viene todo, ¿vale? Aquí. Se enciende la luz aquí. Entonces, eso es un aparato que lo que hace es detectar, medir el electromagnetismo, ¿vale? Entonces, si esto le ponemos un móvil al lado, va a marcar. Ahora se me está encendiendo. Obviamente, pues tenemos unos micrófonos que desprenden y irradian. Eso no significa que en el estudio de Thinkers haya aquí algo de... No. ¿Qué puede ser? Bueno, todo podría ser, pero normalmente con todo lo que tenemos alrededor ahora mismo es muy normal de que marque este tipo de... ¿Te quieres apagarlo? Bueno, pues... Entonces, claro, vosotros vais a las casas abandonadas. Normalmente suelen ser abandonadas o casas que nos han llamado a nivel particular por fenómenos fuera de lo normal. Y cuando vais ahí, ¿qué cosas suelen ocurrir ahí? Pues vamos dependiendo, porque normalmente cuando nos han llamado a nivel particular puede ser porque al igual una persona pues ha detectado anomalías en su casa, como te he dicho antes, aparatos al igual que se enchufan, luces, normalmente no tanto como aparato, ¿vale? Suele ser más a nivel eléctrico, a nivel de luces que se encienden por la noche, ruidos que no tienen explicación. Pues al igual lo que hemos ido es averiguar si realmente hay algo fuera de lo habitual o es algo meramente... Cuando dices tú algo, la gente dirá, ¿qué van a buscar fantasmas? ¿Qué son los cazafantasmas? No, nosotros no vamos en busca de la caza de fantasmas, nosotros vamos en busca de, al igual, buscar ese fenómeno o buscar qué es lo que está provocando ese fenómeno en algún lugar. ¿Vale? Sí que es verdad que cuando vamos a casas que están abandonadas, normalmente lo que hacemos es pues informarnos también del sitio, del lugar. Normalmente suelen ser casas milenarias, mínimamente pues tienen mucha historia detrás. Entonces... ¿Y me podrías contar alguna experiencia así que haya pasado en alguna casa abandonada que hayáis ido?
Experiencias hay muchísimas. Hemos ido Alguna a que sea casas, así, singular. casas singulares. Normalmente, como te he dicho antes, nosotros, nuestra manera de investigar no es la manera de investigar de muchos grupos de investigación paranormal, que lo que buscan precisamente son pues, de gente desencarnada, gente que, espíritus, podríamos decir, ¿vale? Nosotros vamos más a lo demoníaco, vamos a sitios donde hay una carga debido, sea un ritual que hayan hecho satánico, que hay muchas casas y muchas situaciones en que te encuentras casas donde hay y se ha practicado la magia negra, matanzas de animales. Entonces, nosotros solemos ir a ese tipo de lugares más oscuros. Entonces, ahí hay una manera de investigar que es totalmente diferente a la habitual. Entonces, ¿qué puede pasar en una casa? ¿Qué os habéis encontrado alguna vez que habéis ido? Dices, Mira, hostia, lo más curioso que nos hemos encontrado fue cuando empezamos a ir a una casa. Y en esa casa, pues, nos habían avisado que habían practicado rituales, ¿no? Y esa casa es enorme, tiene 3 plantas, y estábamos en la planta de entrada, cuando empezamos a escuchar ruidos, ¿no? Empezamos a escuchar sonidos que no correspondían a golpes normales, ni obviamente a que hubiera gente, porque la parte de abajo es cerrada y no... que podía haber, pero claro, ya habíamos mirado previamente que no había nadie antes de grabar, que es una costumbre que tenemos. Durante esa estancia en esa casa, pues nos fuimos encontrando objetos, muñecos, ¿vale? Y en la parte de arriba había un armario antiguo con 3 puertas, y detrás de las 3 puertas tenían cristales, típico armario super vintage. Pues vale, estábamos en ese lugar y la puerta de arriba del armario, ¿vale? Una de las puertas se abrió, quedando el cristal, bueno, pues visible y viéndonos. Se abrió sola, o sea, estabais ahí mientras la puerta se abrió sola. Vale. Al abrirse, el cristal quedó al descubierto y nos reflejamos nosotros, ¿vale? Ahí fue cuando nosotros nos dimos cuenta de que había una tercera persona. ¿Vale? Entonces se reflejaba en el cristal. Sí, se reflejaba en el cristal. A raíz de posteriores investigaciones, de haber sucedido eso, nosotros volvimos a ir, obviamente, y ahí ya practicamos pues la famosa tabla de Ouija. La Ouija, la que tengo aquí. Exacto. La que tengo aquí en la mesa. No sé si la estoy poniendo bien aquí. Sí, ya la tenías bien puesta. ¿Y esto cómo funciona? ¿No me has dicho que tienes que poner esto encima de las letras? Bueno, es muy complejo el tema de la Ouija porque una que yo siempre he dicho que no es muy recomendable a no ser que te dediques a ello, ¿vale? Hay mucho escepticismo con la Ouija, hay incluso hasta investigaciones que desmienten el procedimiento habitual ¿vale? Yo... investigando, yo soy muy partidario de utilizarla. Hay investigadores que no la utilizan, simplemente la llevan, pero no se utiliza. Yo sí, yo soy muy propenso a utilizar este medio. Pero volviendo a la experiencia, llevasteis con vosotros la Ouija, ¿no? Me has dicho, es decir, descubristeis que había una tercera persona que refleja en el espejo, sí. Y entonces en la otra investigación que se fue, pues nos llevamos la Ouija para intentar pues, tener una comunicación delante de ese armario en la parte de arriba de la casa. Una vez que nosotros cogimos y empezamos pues en sí el tablero, ¿vale? Entonces de ahí pues volvió a aparecer esa persona, ¿vale? De acuerdo. Nos dio nombres de personas que vivían en esa casa. No llegamos a saber exactamente el porqué, porque la gente lo que tiene que entender es que cuando tú tienes comunicación con una entidad, vamos a llamar en este caso, eran desencarnados, no eran entidades... ¿Podemos decir demonios? No, desencarnados, espíritus, vamos a dejarlo ahí, personas que estaban ahí, que por algo se han quedado ahí, ¿vale? No puedes a veces tener una conversación con un teléfono, o sea... esa entidad necesita una energía para poderse comunicar contigo. O sea, esto no es aquello como aquí, que nosotros comemos, bebemos y el cuerpo nos da la energía. Ahí entra en juego la Ouija, ¿quieres decir? No, ahí entra el juego que ese tipo de entidad se alimenta de aparatos eléctricos,
¿vale? Yo no sé si has escuchado a mucha gente que cuando va a un sitio que está embrujado o que tiene algo, lo primero que te dicen es que los aparatos eléctricos, las baterías se agotan. Eso es un síntoma bastante evidente de que ahí hay algo. Que tú entres con un 100% en el móvil y a los 20 minutos de estar ahí estás a cero. La gente que tenga iPhone. Bueno, bueno, claro. Hostia, ¿habrá demonios o realmente mi batería? Yo tengo iPhone también y tengo la batería. No, a nosotros... No, para hacer la broma, pero realmente, a ver, si tú vas a un sitio y ves que la batería rápidamente se está consumiendo. Dices, a ver, aquí pasa algo, la batería va mal. Claro, es todo un cúmulo, porque cuando llegas al lugar, es lo que te digo, el K2 lo haces servir, vas viendo y vas paseándote por las estancias, mirando si marca, si no marca, los sitios donde ha marcado. Tú te vas guiando también un poquito por los aparatos. Luego hay un aparato que no lo puedo traer, que se llama Spirit Box, ¿vale? Es muy común utilizarlo en las investigaciones paranormales. Claro. La verdadera, te digo verdadera porque hay aplicaciones que son muy buenas también de teléfono, que no es la verdadera Spirit Box, el verdadero aparato que se inventó para ello, pero es muy efectivo también y sirve idénticamente igual que una Spirit Box. Pero yo lo que me interesa es la experiencia esta, es decir, vosotros cuando vais y os dice, o sea, os va diciendo nombres de personas, Sí, nos dijo 2 nombres. Vale, pero claro, os lo dice a través de la Ouija. Sí, eso fue a través de la Ouija que nos dio nombres de personas que habían estado viviendo allí. Ah. ¿Vale? Entonces nos dijeron los 2 nombres y ahí pues empieza, porque eso te estoy hablando de los inicios de esa casa, ahí empieza cuando nosotros empezamos a indagar, ¿vale? Cuando nosotros sabemos que nos han dicho que hay 2 personas que están allí, que no se han movido, empezamos a investigar ya más exhaustivamente la casa. Una investigación paranormal no es coger y voy y al día siguiente ya no voy. O sea, es un seguido de investigaciones. Un proceso largo, ¿no? Exacto. Entonces, volvimos a ir y nos fuimos a la parte de abajo. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que en una de las habitaciones, justamente en la entrada, nos encontramos pues podríamos decir una espalda, un lomo de animal colgado en el techo y abajo, pues... hechos evidentes de que había habido una matanza animal y un ritual satánico puesto en toda regla, ¿no? Esto fue una de las cosas que también te impactan porque los rituales satánicos no se suelen ver los restos, por decirlo de alguna manera. Pueden quedar huellas o trazos de que ha habido algo ahí, pero no suelen quedar los restos como quedaron allí. O sea, ya había las velas, allá había el cráneo de un animal, sangre, había mucha cosa ya que normalmente no se suelen ver, ¿vale? Se suele recoger, no se suelen dejar. Quien practica eso no suele dejar este tipo de cosas allí en el lugar. Nosotros nos encontramos allí, pues, ese tipo de ritual. A raíz de ahí, nosotros estuvimos investigando, nos habíamos enterado que en ese lugar había una secta que se llamaba el Lobo Blanco, ¿vale? El Lobo Blanco. El Lobo Blanco, o sea, la secta se llamaba así y practicaba este tipo de ritual. Entonces, todo esto son cosas que luego vas concordando y vas viendo y vas haciendo y atando cabos y te va llevando a pues a una historia pasada en este presente que estás averiguando por tus medios gracias a esas entidades o a esas cosas que te van diciendo, pues tú vas atando hilos. Claro. Claro que algunas veces no te voy a decir que hay entidades que te dicen cosas que luego no tienen ni pies ni cabeza, ni no tienen lógica con lo que tú al igual estás buscando o estás investigando, ¿no? Pero a raíz de ahí ya esa casa empezó a tener otro rollo. Claro, has dicho rituales y ahora me viene a la cabeza el tema este de los Illuminati. Es decir, ¿tú qué opinión te mereces sobre este? O sea, cada vez la gente habla mucho, ¿no?, sobre el tema de los Illuminati. Hay famosos que han vendido su alma al diablo para conseguir fama y no sé qué. Bueno, ¿Cómo lo ves tú esto? Mira, yo esto... Y que les hacen hacer rituales, ¿no?, a estos... Claro, todo esto
tiene, bueno, pues mucha historia detrás, ¿no? Es un tema que siempre ha estado en la palestra, el tema de los Illuminati, el tema de que controlan el mundo, la masonería. Entramos en un tema ya bastante grueso, porque tiene mucho de qué hablar, ¿no? Se ha hablado y se habla y se especula en redes sociales de incluso canciones que están habiendo actualmente, que sale la palabra Illuminati, gestos, al igual en presentaciones o en entrevistas de televisión donde se hace según qué gesto que tiene que ver Pero con... ¿tú crees que hay famosos que han vendido su alma al diablo, como se dice, y que esta organización Illuminati les ha facilitado una vida de lujos y de fama gracias a que ellos, digamos, se han sometido a ella? ¿O cómo lo ves? Yo, más que le han vendido el alma al diablo, yo tengo más bien otra teoría, ¿no? Yo creo que esta gente que está en este círculo tan globalista y tan a nivel mundial, La élite. Lo que hacen no es vender el alma al diablo, sino lo que hacen, la gente que entra, es autovenderse ellos. O sea, pierden el control de ellos y toman el control los demás ordenando. Ellos te facilitan una cosa, pero yo creo que luego tu moneda de cambio es que te controlan tu vida. O sea, tienen posesión sobre cuándo, cómo tiene que ir tu carrera, lo que te han dado, lo que tienes y que no tienes que hacer. Siempre vas con un control, ¿vale? Yo no creo tanto en sí, aunque sí que hay pues especulaciones de que se venera a Baphomet, que es una entidad, en realidad no podemos decir que es una entidad demoníaca, sino es una entidad que incluso los templarios veneraban. Es el dios del ocultismo, ¿vale? Entonces, yo creo que sí que hay una parte de ello, pero tanto como que es esa entidad a la que le estás vendiendo el alma, por decirlo de alguna manera, yo creo que se la vendes a esa élite de nivel global que te facilita tu éxito, tu saber estar en plano artístico, sea cantante, sea a nivel televisivo, sea a nivel de cine, porque tienen el control de mucha industria, ¿vale? A nivel global. Y yo creo que es lo que venden. Se venden ellos mismos. ¿Y que les hacen hacer rituales? O sea, eso también... siempre he escuchado, ¿no? Gente que dice, no, es que les hacen matar bebés o no sé, beber la sangre de no sé quién. Claro, yo no te voy a decir, porque obviamente nadie ha estado dentro, o sea, todo es especulación, porque nadie ha estado dentro. Yo en este caso desconozco lo que se pueda llegar a hacer o hacer dentro. No te voy a decir que no haya ese tipo de casos, ¿vale? Que se pueda hacer. Ya sabemos que gente que tiene tanto poder a nivel mundial, el poder es tenerlo todo, ¿no? Entonces hay que irse con mucho cuidado, porque yo creo que sí que pueden hacer este tipo de práctica, pero claro, es una cosa que siempre te va a quedar en la incertidumbre, porque no hay nadie que haya podido estar dentro, que haya dado un testimonio. He estado dentro de los Illuminati, se practica esto, se hace lo otro. Claro, todo es especular. Todo es especulación. Y dentro de estas ciencias ocultas entra también lo que son las relaciones de pareja o románticas, ¿no? Y que, claro, eso mucha gente piensa, hostia, a mí me gusta esta chica o me gusta este chico y me gustaría que yo también gustarle y casarme con él, ¿no? Tema del amarre, ¿no? Tú, es decir, ¿cómo lo ves? Es decir, ¿te ha llegado a ti personas que busquen a personas que les ayuden a hacer un amarre? Bueno, me hace mucha gracia, la palabra amarre. Sí, no. Sí. A ver, esta es una cosa, y ahora de verdad, o sea, es escandaloso en la actualidad lo que se llega a hacer. O sea, no es una cosa que digas, es muy esporádico, es muy específico común, o poco colectivo de gente que lo haga. No, cuidado, hay muchísima gente que hace amarres, hay muchísima gente que practica o va a sitios para que le hagan precisamente esa práctica, y eso obviamente está a la orden del día. O sea, ¿y tú dirías que funciona eso? ¿Es efectivo? A ver, a mí si te hablo del nivel que yo sé, te puedo decir que no todo lo que marcan los libros, porque obviamente tienes que mirar según qué libros, ¿vale? Pero sí que hay rituales, vamos a llamarles, de amarre,
para que la gente lo entienda a nivel coloquial. ¿Puedes describir alguno? Así, bueno, ¿algún proceso? Sí. Mira, que yo venga y te diga, mira, José, yo es que me encanta esa mujer. Mira, es que normalmente tenemos la cosa de que es el hombre suele ir muy poco a hacer amarres. Son más las mujeres. La mujer es la principal consumidora de este tipo de práctica. ¿Vale? Es así, o sea, no es una práctica que te pueda venir algún hombre. Sí, puede venir, pero la mayoría son mujeres. Y normalmente uno de los rituales, ahora va a sonar muy desagradable, ¿vale? Pero uno de los rituales que suele hacer la mujer antes de ver si funciona o no funciona, pero que suele ser bastante efectivo, ¿vale? Es un amarre en el cual se pone el periodo en la comida o en la bebida del varón, ¿vale? Esto es una cosa que no es broma, o sea, la gente se lo toma muy a esto, pero tú al igual vas a comer a algún sitio. ¿Tú conoces gente que lo ha hecho? Sí, hay gente que viene y me explica, porque yo tengo consulta y me o sea, la gente acude a mí, ¿no? Vale, de acuerdo. Pero es escandaloso la de barbaries que se suelen hacer servir. Incluso yo recuerdo una mujer que vino y estuvo mirando libros antiguos y en ello que había una receta para amarrar y se tenía que dar de beber, ¿vale? Era una mezcla que se daba de beber, se metía en un líquido o en la propia bebida de alguien para que te lo bebieras. Claro, pero es que esa bebida tenía una cantidad de plantas tóxicas que aquello era para morirte. O sea, que no puedes fiarte si realmente no tienes conocimiento, no puedes fiarte de una receta de internet o de una receta de cualquier libro. Pero es realmente escandaloso el tipo de práctica de querer a nivel sentimental estar con alguien. ¿Eso entraría dentro de la brujería o la magia? Entraría dentro de la brujería. Estaría dentro de un apartado. Hacer un amarre es utilizar brujería para seducir. Para obligar. Para obligar, además. Claro, el problema es que, claro, tú al igual, pues hay una persona que se ha encaprichado de ti, y al igual, pues tú tienes tu pareja. Claro. ¿Y qué pasa? Que al igual coge y yo me he encaprichado de ti, pues ahora cojo y empiezo a indagar o voy a una persona que sepa hacer este tipo de trabajos, y te lo hago. Y si no, en su defecto busco por internet y te hago pues una de las prácticas como la que te acabo de decir ahora. O sea, pero tú, realmente, ¿tú crees que es efectivo? Mira, yo he visto a gente sí, que ha acabado muy mal debido a ese amarre concreto que le han hecho. La persona ha acabado muy mal. Porque lo que suele pasar normalmente, ¿vale? De lo que yo me encuentro que viene la gente, es que hacen esa práctica, pero luego, obviamente, el amor no dura para siempre y al igual tú te puedes enamorar de otra persona, ¿vale? Sí. ¿Qué quiere decir? Que al igual tú le has hecho algo a esa persona y luego tú ya no quieres estar con esa persona. Pero es que tú le has hecho un amarre a esa persona y hasta que tú no le quites eso, la persona estará ahí, o sea, está sometida a... Tú podrías hacer alguna amarre. No te lo estoy pidiendo, ¿eh? No. ¿Tienes el don o la noción de poder yo podría hacerlo? Yo normalmente... No digo que lo... No. Ya te he entendido. Sí. No, básicamente yo no soy muy partidario de hacer este tipo de práctica, ¿vale? Claro. Yo normalmente lo desaconsejo totalmente. Una, porque no veo ético ya de que tengan que tener una persona sometida o obligada. Porque ellos lo vean necesario o tengan ese capricho. Porque ya te digo, normalmente luego acaban queriendo y pidiéndote lo contrario. Quítamelo porque ahora me gusta otra persona. Entonces, el proceso de quitarlo, ¿vale? Al igual ya no está tan claro, porque al igual tú le has hecho a esa persona ese amarre hará 4 años. Ya, no es algo que, digamos, sea permanente. No, claro. Entonces, eso es una cosa y es una práctica que se tiene que ir haciendo y haciendo y haciendo. También me gustaría hablar del tema de las posesiones, ¿vale? Que eso también es muy interesante. De hecho, hay personas también del ámbito de la religión católica o cristiana que realizan exorcismos. ¿Tú has realizado alguna vez algún exorcismo? ¿Te lo han pedido? A ver, aquí vamos a topar con un tema un poquito escabroso porque
estamos acostumbrados a que los exorcismos los practica la gente de la Iglesia Católica, ¿vale? O sea, tiene que pasar por 1000 procesos, 1000 investigaciones, y que cuando la Iglesia se pone a hacer un exorcismo tiene que estar automáticamente muy segura de lo que está haciendo y de lo que no está haciendo, ¿no? En realidad, si miramos libros de ocultismo, ¿vale? Salen prácticas de cómo exorcizar una casa o una persona que haya... O sea, la práctica del exorcismo en sí... Es decir, que una persona esté poseída por un demonio, en este caso. ¿No? Exactamente. Y tú, pues, intentas desposeer, quitarle esa entidad de dentro. O sea, para que eso pase, tiene que haber 3 etapas, ¿vale? O sea, una entidad demoníaca no te posee porque tú vas por la calle y ya. No. Porque seas mala persona. Exacto, ¿vale? Tiene que haber un proceso, ¿vale? Normalmente suele estar ligado a rituales oscuros, una persona que practica rituales oscuros que se ha hecho en algún sitio y no se sabe y ha dejado ese residuo en una casa que tú luego has comprado 4 años más tarde, ¿vale? Y ahí queda algo, y ese algo, pues, cuando, como te he dicho, que se alimentan de energía, cuando tú te vas a vivir, pues empieza eso a activarse. ¿Cómo sabemos y cómo podríamos detectar que en tu casa están sucediendo fenómenos demoníacos y tips para averiguar rápido qué sí tiene que ver con ese tema, ¿no? Me está dando un poco de miedo, pero siga usted. Bueno, es muy sencillo. Nosotros, cuando vayamos a notar que la cosa está fea y queramos saber si realmente es una entidad espiritual o es una entidad demoníaca, lo primero que diferencia son los olores. ¿Vale? El olor del lugar cambia a putrefacto, ¿vale? Olores muy desagradables. Luego, podríamos hablar de que aparecen insectos, ¿vale? Gusanos, moscas, larvas, ¿vale? Todo eso empieza a aparecer también. En una casa habitable. En una casa habitada, sí. Habitada, en una casa habitada. Y luego, obviamente, los fenómenos extraños que comportan ello, ¿vale? Entonces, eso ya nos está indicando de que hay una entidad ya que no es un desencarnado, ¿vale? Ya nos está indicando que es una entidad ya demoníaca, ¿vale? Si ¿Qué diferencia entre una entidad demoníaca, un demonio y un desencarnado? Pues un desencarnado es un ser humano que... Es una persona que se ha fallecido y se ha quedado allí. Vale. Esto suele pasar cuando una persona mayor está muy arraigada a su casa y no quiere irse y se muere. Pues normalmente, ¿qué pasa? Se arraiga a la casa. Pues eso sería un desencarnado. Es una manera de llamar. Hay gente que le llama espíritu, ¿vale? Nosotros solemos llamarle desencarnados para identificar. Sí. Entonces, me has dicho que para identificar si hay demonios en tu casa es ver las olores. Bueno, lo primero que pasa son las olores. Obviamente, es lo que digo, que todo esto hay que averiguar que no sean de causas naturales. Hombre, si tenemos agua estancada y la dejamos que se pudra, va a haber mal olor. Todo esto, pues lo que digo, hay que ir y averiguar. Por eso nosotros vamos. Y claro, que luego no vayas a su casa y veas un pozo ahí estancado, echando un olor desagradable y digas, no, es que esto no es que tenga usted demonios, es que tiene el pozo atascado. Entonces, primero se averigua. Pero la gente que normalmente tiene este tipo de sucesos van acompañados de unos fenómenos, que ahí ya entrarían los poltergeist, fenómenos ya muy potentes y significativos dentro de esa casa. O sea, ya no son los fenómenos usuales que puedes encontrar en una investigación paranormal. Ya estás encontrando un tipo de fenómeno más exagerado de lo habitual, más agresivo de lo habitual, ¿vale? Y esas entidades lo que hacen es, pues, buscar la forma o la manera de poseer a una persona, ¿vale? La única manera de poseer a una persona es un demonio. No te puede poseer una persona que haya fallecido. ¿Vale? O sea, un ser humano. Un ser humano, aunque haya fallecido, no puede entrar dentro de tu cuerpo. Simplemente y solamente los demonios pueden entrar dentro del cuerpo de un ser humano. ¿Y cómo se comporta un ser humano con un demonio dentro? Bueno, todos hemos ido a hablar. Yo te puedo explicar un caso que tuve que hacer un exorcismo, porque es ahí, volviendo al hilo que estabas incitando, vino una persona pues explicándonos una serie de casos, que había ido a muchos sitios porque, bueno, pues tenía un comportamiento
muy particular. Hablaba idiomas extraños, es una persona que luego pues tenía una voz que le cambiaba. O sea, bueno, nosotros accedimos a coger y hacer un ritual de exorcismo a esa persona, ¿vale? Esa persona nos había explicado que le habían dado de comer y debido a la comida, bueno. ¿Y cómo se hace ese ritual de exorcismo? Bueno, pues ese ritual de exorcismo, a ver, es muy complicado, es algo que agota, no es una cosa que... Por eso digo que estamos acostumbrados a que la iglesia lo haga, pero dentro de los libros antiguos ya te salen las oraciones para exorcitar, ¿vale? O sea, no es una cosa... ¿Oraciones? Oraciones, sí, son oraciones. ¿En qué idioma? Normalmente suele ser en latín. ¿Vale? Como norma general suele estar en latín las invocaciones y los exorcismos suelen estar hechos y para que los practiques en ese idioma, ¿vale? Sí que es verdad que hay traducciones del latín literal al castellano que te lo pueden facilitar, ¿vale? Pero ahí ya es un tema que no es de una sesión, es ir insistiendo, son muy complicados, la persona lo pasa mal, ves cosas que si eres muy sensible te pueden llegar a afectar a nivel psicológico, porque nosotros hemos llegado a ver personas, ya no te voy a decir como en la película del Exorcista, pero sí que es verdad que haciendo unos movimientos, que eran de equilibrista, o sea... Vale. Te sientes un poquito impresionado cuando estás en este tipo de práctica, la verdad. Pero esas oraciones ¿de dónde vienen? ¿O dónde Mira, normalmente depende del demonio que tengas que sacar, ¿vale? Si estamos hablando de demonios cristianos, obviamente te vas a ir... O sea, que en los demonios hay demonios cristianos. Claro, cada religión y cada cultura tiene sus demonios. Están los demonios... cristianos, ¿vale? Que entraría una amplia gama de demonios, hasta 72. Vale. Luego ahí podríamos ir a la religión hinduista, que también tiene sus demonios, la japonesa, o sea, los nórdicos incluso tenían entidades oscuras. O sea, que no es una cosa, depende de qué tipo de práctica o qué tipo de situación te encuentres, tienes que hacer servir un tipo de ritual diferente. Rituales. Claro, no vas a exorcizar a un demonio japonés con oraciones cristianas. O sea, no tendría ningún tipo de sentido. Quien te oiga a lo mejor pensará, ¿esta persona es un brujo? ¿Tú te considerarías que eres un brujo? No. Yo lo que me considero es una persona que, como muchas, porque no me considero exclusivo, obviamente, pues tiene un don, ¿vale? Como Picasso tenía el don de poder pintar y tener un trazo único, pues hay gente que tiene ese don que pues tiene la facilidad de poder ver y de poder conectar con este tipo de seres, ¿vale? Seres intangibles. Intangibles, exactamente, que pues pueden servir a muchas personas que lo están pasando realmente mal, pues para ayudarla y para que pueda salir de ese trance. Porque en realidad esto sí que hacemos la investigación y compartimos porque tenemos un canal de YouTube y tal, y para que la gente vea y conozca, pero esto en realidad también lo haces para ayudar a la gente, porque hay gente que lo está pasando muy mal. Hay gente que no entiende, hay gente que no es creyente en nada, es ateo total. Y de repente, de no creer nada en absoluto, se encuentra en una situación que dice, bueno, es que me ha sobrepasado. Porque yo no creo en todo esto, pero estoy viendo cosas que no tienen ningún tipo de lógica. No tiene lógica. Claro, y ahí es cuando la gente realmente cae. Cae en decir, esto existe. Ahí es cuando la gente es más sensible ya, después que ha tenido una experiencia un poco fuerte. ¿Tú crees que es positivo que la gente diga, pues mira, esa persona me ha hecho daño y voy a coger un muñeco vudú y voy a intentar torturar a esa persona? Obviamente no. Obviamente no. Claro, utilizar, digamos, esas prácticas. Claro, pero ves, ahí ya estamos hablando de que también la gente relaciona, o sea, hay una mala costumbre en relacionar. Por ejemplo, la Ouija está muy relacionada desde que vemos en las películas, aparece en las películas, la puerta del mal, el maligno te acecha, te posee. No es cierto, o sea, una Ouija, hay un 1%, a no ser que estés en un lugar donde realmente haya ese tipo de entidades, a que te posean.
¿vale? O sea, eso es falso. O sea, no hay muy poca posibilidad de que eso te pase, ¿vale? Luego, o sea, la gente tiene unas doctrinas y unas creencias que a veces se desmontan porque no son así, pero la gente les afecta y se creen que realmente es así. Y no es así. La Ouija no es maligna. O hablar de este tema. O sea, ¿tú crees que yo hablando de este tema me arriesgo? No. Hablar de este tema no te arriesga nada, pero has comentado el tema del vudú. El tema del vudú, si entramos a una religión, porque es una religión, ¿vale? O sea, el vudú es una religión. El vudú es una religión, ¿vale? Que se practica en Nueva Orleans y en otros sitios, ¿vale? O sea, que era un ritual. No. Ahí el concepto de que la gente encasilla vudú a vamos a hacer un muñeco, lo vamos a pinchar y vamos a matar a la persona, ¿vale? No. Normalmente el vudú, si tú lees libros sobre vudú, vas a ver que son libros que explican el procedimiento de hacer esos muñecos, ¿vale? Con un musgo que se llama musgo español, que en este caso en Nueva Orleans es muy común encontrarlo, que es con lo que va a reñir el muñeco de vudú, y son para sanar, son para ayudarte. O sea, todo lo contrario que lo que la gente tiene la perspectiva de lo que es un muñeco de vudú. ¿Cómo te puede ayudar a hacerle vudú Bueno, pues, a alguien? No, depende. No, es que claro, es que no es para hacer daño. O sea, lo que hace es, por ejemplo, el muñeco blanco, que podríamos decir que cuando tú haces el ritual, porque hay que hacer un ritual, no es coger un muñeco, lo hago y empiezo a pinchar y ya está. Entonces, el muñeco blanco es para sanar, para ayudar a enfermedades, para ayudar para cuando tienes cosas al igual que a nivel de salud. Entonces, están utilizando ese muñeco para ayudarte pues, por decir de alguna manera, absorber esa energía mala y que sea el muñeco que la reciba. Pero tú nunca vas a ver un verdadero libro de vudú que te explique que el vudú, claro que se puede servir para hacer daño, cuidado, con eso no lo niego. Pero el vudú, en realidad, está creado para hacer el bien, no está creado para hacer el mal. Eso es una doctrina que la gente tiene como que el vudú es malo, y el vudú no es malo. Es como la gente que dice, existe la brujería blanca y la brujería negra. No. La brujería existe la intención. El blanco, el negro lo clasificamos según la intención. Si yo cojo una vela negra para que se quite la energía negativa, es negra, pero yo no te estoy haciendo ningún mal. Te estoy ayudando a quitar esa energía densa que hay. Podríamos decir que ese ritual no es malo. Ahora, si tú coges una vela negra y la empiezas a pinchar clavos y empiezas a hacer rituales que no voy a contar en directo, obviamente, pues, ¿qué intención le estoy dando? Negativa. Seguro que la gente cuando has dicho eso estará pensando que ¿para contar el ritual? Sigue. Entonces, claro, yo no o sea, eso de magia roja, magia blanca, magia negra, yo no lo encasillo así. La magia es intención. Según la intención que tú tengas, le das un color. Yo creo que es más bien identificativo para a mí hay mucha gente que me viene y me dice, pero tú no haces magia negra, ¿no? Y yo le digo, a ver, yo de hacer no hago, pero hay mucha gente que te viene porque le han hecho precisamente cosas malas. Si yo no sé de ese tipo de brujería oscura, de cómo se hace el ritual, de cómo se hace el procedimiento, ¿cómo voy a ayudar yo a una persona a quitárselo? Cuando decimos esa brujería negra, en este caso, que ya depende de la intención, como tú has dicho, ¿qué se suele hacer en ese tipo de... Cuando se dice, le han hecho brujería negra, ¿qué se suele hacer? ¿Querer asesinar a alguien? ¿O querer hacer... A ver, mira, es que hay muchos tipos, porque es como te he explicado antes, hay muchas religiones, la santería, o sea, hay muchísimas infinidad de prácticas. ¿Vale? Está la wicana, que la wicana es todo con la naturaleza, no vas a ver rituales malignos, y simplemente vas a ver rituales de defensa de energía negativa, de que no te hagan daño, o sea, son rituales muy light. Porque yo lo que suelo ver, he visto algunas veces en redes sociales que ves que cogen un muñeco, le ponen unas fotos por encima, una cuerda y lo entierran. Bueno, eso ya sería una cosa que... En el mundo oculto, ¿vale? En el mundo del ocultismo le llamaríamos entierro espiritual. Eso es una cosa muy chunga que se suele, en según qué tipo de religión, practicar. ¿Qué religiones crees que hacen esa especie de entierro espiritual? Bueno, normalmente suelen ser religiones afroamericanas, ¿vale?
que bueno, pues hay mucho y muchas variantes de brujería, que ahí sí que hay sacrificio animal y demás. Entonces, ahí se suele practicar pues este tipo de rituales, se llama entierro espiritual. Y como digo, la persona es algo que es bastante complicado porque la gente cuando normalmente ya se da cuenta está en una situación bastante complicada a nivel normalmente de salud. Hay gente que incluso, dicho por gente que vive en esos países que practica ese tipo de rituales, se ha llegado incluso hasta el suicidio debido a este tipo de... Cuando te hacen esto es para hacerte realmente lo peor de lo peor. Claro. Pues que, o sea, lo que pasa con este tema es que es tan largo que no podemos, digamos... Estamos haciendo un mix sí. y un compreso de muchas cosas en una. Hemos hablado de muchos temas y es que es un tema, el ocultismo, que realmente hay muchísimo de lo que hablar, muy extenso, porque hemos hablado muy superficial para que la gente tuviera una noción, pero es muy extenso este tema, es muchísimo. Pero bueno, aunque sea extenso, al menos has venido aquí y has podido explicar a la gente que nos escucha en Thinkers de qué se trata todo este tema de las ciencias ocultas o oscuras, ¿no? Porque hay gente también dice que ciencias oscuras también podría... Sí, es aceptable también, sí. Decirlo así. Pero bueno, yo te agradezco que hayas venido aquí y al menos poner luz a este tema que, digamos, no en los medios de comunicación probablemente no se trata tanto, ¿no? Suele ser bastante complicado que se trate, a no ser que sea algo especializado. Sí, totalmente. Yo te agradezco que vengas, José. Pues muchas gracias por haberme invitado y, bueno, esperemos que la audiencia disfrute. La audiencia decide. Sí.